Esto fue algo tan drástico que en mi pueblecito todas las personas me veían con una piedad que me estaba sofocando, que tuve que salir de este pueblecito, porque si no, yo me quería morir a la edad de 9 años. Yo no quería existir, yo quería morir. Y sin ellos darse cuenta, esa pena que me tenían me estaba causando más ese deseo de morir. Y mi mamá nos mudó a un sitio, en una ciudad más grande donde no me conocían. Y después de ahí yo dije, jamás vuelvo a hablar de esto. Y en mi familia jamás se volvió a hablar de esto. Mis hijos supieron cuando estaban en college, en la universidad. Y mis sobrinos nunca sabía nadie nada hasta que yo empecé a escribir mi libro. Y yo me reuní con mis sobrinos, mis sobrinas, y a todos le conté lo que pasó, porque esa historia se murió y la dejé por 40 y pico de años, donde ni siquiera la hablaba. Y ahora, cuando empecé con mi misión del libro, que yo no sabía que iba a llegar a llevarme a tener un movimiento, que ahora el movimiento es un movimiento que está siendo mundial, no es un movimiento solo aquí de los Estados Unidos, que es el movimiento de Yo Digo No Más. Cuando yo empecé a escribir mi libro, yo tengo una casa en la montaña en Vermont. Y esa casa, para mí, yo le llamo escapo, porque ahí es donde yo escapo y es una maravilla. Yo tengo 12 tareas de tierras en Vermont. Imagínate, imagínense ustedes, ¿ok? De la República Dominicana, de ese pueblecito pequeño, de esa mujer que era una niña que cuando yo le estaba diciendo de las cenizas, yo pude llegar a tener una casa en Vermont donde tengo la bandera dominicana en el medio de esas 12 tareas de tierra, con orgullo dominicano, porque soy orgullosa de ser dominicana, orgullosa de ser hispana, pero eso no significa que no vamos a hablar de algo que es una pandemia que afecta más a nuestra comunidad latina, que la hemos normalizado, que el silencio alimenta esta pandemia y cuando se habla no se le cree a los niños. Entonces yo estoy en la casa en Vermont, tengo 10 mujeres latinas, jóvenes, que a mí me encanta empoderar, porque yo he tenido muchas personas que me han ayudado a empoderarme a donde yo estoy, y para mí es una forma de pay it forward, de darlo para atrás. Y cuando estamos en el jacuzzi en mi casa, y ellas me preguntan de qué se trata el libro, y yo le cuento mi historia. De las 10, 8 fueron abusadas cuando niñas. El abuelo, el tío, el hermano, el primo. Y ahí hay veces, o sea, yo cuento mi historia tantas veces que se hace un poco difícil, a veces no sé dónde voy a llorar, pero cuando yo escuché esto, yo grité y yo dije, yo digo no más. Esto es imposible. Yo no creía que este monstruo era un monstruo de este nivel. En realidad yo no sabía. Yo estaba ignorante como todas las otras personas que yo hablo, con muchas personas que están ignorantes de esta pandemia. Y de ahí nació el nombre del libro, Yo Digo No Más. De ahí nació el movimiento Yo Digo No Más. Yo me empecé a obsesionar con esta misión. La obsesión fue tan grande porque yo vi la urgencia cuando yo empecé a pagarle a una persona para que me haga un research de este monstruo, porque yo misma no lo entendía. Y cuando yo recibo los resultados y yo descubro de que cada 9 minutos en los Estados Unidos un niño es abusado, cada 9
minutos. Pero lo peor es que eso es el 30% que que lo anuncia, que lo declaran, que los niños dicen que son abusados. Más del 70% no se habla. So, imagínate, si son 9 de lo que han dicho que han sido abusados, para mí esos números me pusieron obsesionada. El 93% del abuso sexual infantil pasa en la casa. Yo escucho muchas personas, muchos padres, de que hablan y dicen, yo no dejo ir a mis hijos a que duerman en otra casa. Déjeme decirle que el abuso está en su casa. El 93%. El abuso está en la casa. Y la obsesión fue tan grande que yo gasté de mi dinero $1 millón en 4 años. Y lo digo no para que me den, ¿sabe? Porque para mí esto es un trabajo de Dios. Dios me dio el dinero, entonces Dios me dice cómo usar el dinero. Solo utilicé para llevar el movimiento a donde estoy ahora. Es un 501c3. Yo tengo un estudio donde yo hago talk shows. Tenemos más de 500,000 personas que han visto las entrevistas que yo he hecho. Tuve 2 años trabajando en el español. Tenía un speech coach, porque ¿qué pasó? Yo trabajaba con la comunidad judía y no nos dejaban hablar español. Entonces yo hablaba español, pero el español no era bueno. Era muy, muy triste. Era un español de calle. Y yo dije, si yo voy a hablar de un tema tan delicado y tan fuerte como esto, yo no quiero que mi forma de hablar se tome el mensaje, porque la gente lamentablemente se enfocan en lo negativo. Y yo dije, mira la obsesión, 2 años, todas las semanas yo me reunía con un speech coach en español y trabajaba en todas las tareas que ella me daba todos los días para poder llegar, y todavía sigo mejorándolo porque siempre se puede mejorar. Pero ya estoy a un nivel, ya estoy a un nivel donde hasta me puedo corregir yo misma. Porque yo sé que lo más importante que yo estoy haciendo en mi vida es esta misión. Tenemos un website donde 300,000 personas al año la visitan. Tenemos artículos e información que estamos dando donde más de 80,000 personas han leído un artículo. Y tenemos varios. Y ahora yo he estado trabajando en un currículo que quiero llevar a las escuelas. Antes de morirme, y lo digo cada vez que hablo, antes de morirme, un currículo a las escuelas. ¿Por qué? Porque si le enseñamos a los niños cómo protegerse, cómo hablar, entonces los niños van a entender qué está pasando. Porque el problema es que el niño, el cerebro, no está desarrollado para poder entender lo que está pasando. Entonces el adulto, que la mayoría de veces ellos han sido abusados también, ellos saben cómo utilizar su magia negra para poder abusar de estos niños y robarle a los niños su inocencia. Entonces, un currículo a las escuelas, esto es algo que estoy trabajando. Estoy trabajando un currículo para los padres, eso viene antes. Ese va a estar pronto, con Dios por delante. Ya tenemos en nuestra página web una guía para los padres, pero eso yo lo estoy llevando a otro nivel. Cuando el niño, tú estás embarazada, ahí empiezas tú a prepararte. ¿Cómo lo vas a proteger? ¿Cómo le vas a hablar de este tema? ¿Cómo a cada edad, cómo tú vas a preparar a tu hijo o tu hija para que esto no le pase? Y que si tu hija y tu hijo hablan, que tú le creas. Entonces, para mí, este trabajo es extremadamente importante. La misión del movimiento es romper el silencio, educar para prevenir. ¿Y cómo sanamos? Hay tanto dolor, tanta oscuridad, tanta tristeza, tanto alcoholismo, las drogas.
la destrucción de la vida porque te robaron tu inocencia es algo que se toma mucho tiempo. Yo tengo 40 años sanándome. Yo he invertido, sin mentirte, $200,000 en mi sanación. Y quizás no me lo crees, pero te lo digo calculado.